Hay un error que todos los escritores cometemos antes de comenzar a escribir, ya sea una película, un libro, una novela, un corto. A todos nos pasa y además hacen que nuestras historias sean peores. En este video te voy a contar cómo mejorar tus historias de la noche a la mañana con tan solo responder una simple pregunta. Pero antes, veamos cuál es el error. Esta era mi rutina hace años cuando quería comenzar a escribir una historia, y probablemente la tuya sea parecida. Se me ocurría una escena en la cabeza y pensaba que esa escena daba para una historia buenísima. O a veces se me ocurría un final, un problema o algo que pensaba que podía dar para una historia o una película buenísima. Incluso a veces era tan solo una frase. Y no estaba equivocado, pero había algo que me hacía falta aquí. Entonces, como escritor principiante, sacaba mi cuaderno o mi computadora y comenzaba a escribir la escena o la idea que tenía. Y a partir de aquí pasaba una u otra cosa. Primero, o escribía y pensaba en suceso por dónde llevar la historia. O segundo, pensaba cómo podía llegar la historia hasta este punto para que todo encajara. A veces incluso alternaba, pensando cómo podía llegar a este punto y luego escribiendo hasta llegar ahí. Y así la historia daba varios giros a lo largo de la escritura. Y entonces, para cuando la terminaba, la historia o la película ya no se parecían en nada como cuando la empezaba. Si vos alguna vez empezaste a escribir una historia de misterio o suspenso que se terminó convirtiendo en un romance o un thriller psicológico que solo se puede explicar con que el protagonista es un esquizofrénico, entonces estás cometiendo el mismo error. Los escritores profesionales jamás empiezan a escribir sin haber contestado esta sencilla pregunta: ¿de qué va mi historia? A la respuesta a esta pregunta se le llama la premisa, o en inglés, el logline. Y esta es la primera diferencia entre un escritor amateur y un escritor profesional. Un buen escritor sabe explicar de qué se trata su historia en 2 o 3 frases máximo. Y ahorita probablemente estés pensando, ¿eso es todo? ¿Eso es lo que va a mejorar mis historias de la noche a la mañana? Y sí, pero todavía no. Porque saber contestar esta pregunta no es suficiente, sino que tenés que saber contestarla bien. Intenta hacer este ejercicio. Explicarle a alguien que no sepa nada de tu historia de qué se trata sin tartamudear o sin tener que explicarle cada detalle de ella. Y si eso te parece imposible es porque no tenés claro la premisa de tu historia. Y así es imposible que alguien más la lea o la vea y mucho menos que alguien la compre. Y si todo lo que te acabo de decir te destruyó como escritor, pues no te preocupes, porque eso solo significa que tu escritura está a punto de mejorar exponencialmente. Empecemos. ¿Cómo armar un buen logline? Como ya te dije antes, un buen logline te explica en 40 palabras o menos de qué se trata la historia. Y además contiene estos 3 elementos. Primero, contesta ¿quién es el protagonista? Segundo, ¿qué retos tiene que resolver? Y lo más importante de todo, número 3, la ironía. ¿Cuál es la ironía en tu ficción? Por ejemplo, esta es la premisa de Avatar, que por años fue la película más taquillera de la historia. Y esta es la de Jojo Rabbit, una película que a mí en lo personal me encantó. Ambas premisas, la de Avatar y la de Jojo Rabbit, contestan la primera pregunta que se haría el espectador: ¿de quién se trata esta historia? Pero la respuesta a esta pregunta no solo debe darnos un nombre o una edad, sino que debe dejarnos claro qué conflictos puede tener el protagonista por ser quien es y por ser como es. Por ejemplo, en el caso de Jojo Rabbit, no solo se nos dice que la historia trata de un niño de 10 años o de un nazi, sino que se nos deja claro que se trata de un niño de 10 años, miembro del ejército alemán. Y esto nos conecta al segundo elemento del logline: ¿qué retos o problemas tiene por resolver? En Avatar ya se nos dice que el Marine tendrá que tomar una decisión y que tendrá que luchar contra la decisión que decidió ignorar. ¿El Marine va a seguir las órdenes del ejército estadounidense o va a proteger el mundo que considera su hogar? Sabemos por dónde va a ir la historia. No sabemos qué va a pasar, pero sabemos exactamente el problema que va a tener que resolver. Por ejemplo, con el logline de esa misma película, ya sabemos que tenemos una película de acción en la que va a haber una pelea entre el ejército estadounidense y un mundo entero. Y si luego vamos al cine y termina siendo una comedia, eso solo significa que el escritor tendría que haber hecho muy mal las cosas. Pero bueno, eso no pasa jamás, porque los buenos escritores dejan claro desde el principio la premisa de su historia y luego construyen sobre eso. En el caso de Jojo Rabbit, ya sabemos que su problema es que encontró a una judía que resguardaba a su mamá en casa. Y eso coloca a nuestro protagonista entre la espada y la pared, porque a pesar de que él es parte del ejército alemán y encuentra a la judía, si él pusiera quejas sobre su madre, entonces sabe que la va a perder. Así vemos que la primera parte del logline no solo nos pone en contexto de quién se trata la historia, sino que también nos deja claro cuáles son sus obligaciones,
o por ejemplo sus ideas. Porque ver a alguien resolver sus problemas solo es interesante si de verdad se encuentra en una encrucijada. O es decir, que mientras más complicado sea el problema de resolver o ponga en mayor apuro a nuestro protagonista, mejor va a ser la historia. Este es el logline de Toy Story, por ejemplo. Estoy seguro que la historia no sería igual de interesante si se tratara de un novio que se pone celoso de otro hombre cuando su novia lo reemplaza. Y es eso mismo lo que nos lleva a la parte más importante de la premisa o el logline, que es la ironía. Este es otro gran truco de las grandes películas y de la industria para hacer las historias aún más interesantes. La ironía se suele encontrar en el protagonista y suele ser una característica inusual entre lo que es y lo que esperaríamos que fuera él. El mejor ejemplo es el que te acabo de dar, de Toy Story. Esperarías que este tipo de historia se diera entre un triángulo amoroso, ¿no? Pero si se trata de dos juguetes que no pueden simplemente hablarlo con su dueño, entonces es mucho mejor porque se encuentran en un problema aún más difícil de resolver. O veamos la premisa de Avatar otra vez. Digamos que alguien te cuenta la historia de un Marine que ha sido enviado en una misión, pero ahora él quiere salvar a ese mundo entero. ¿Vos te lo imaginarías parapléjico si yo no te doy más contexto que eso? Porque la verdad es que yo no. O si te hablo de un participante del ejército nazi, yo me esperaría a un hombre, no a un niño. Pero en ambos casos, la película es más interesante por esta diferencia entre lo que esperaríamos que fuera el protagonista y lo que en realidad es. Ambos personajes nos traen decenas de preguntas que necesitamos contestar. Y ok, ¿quién es el protagonista y qué tiene que resolver? Eso se puede hacer sobre la marcha o no. Y bueno, si querés que tu historia sea mediocre, entonces sí. Pero si querés que tu historia sea lo mejor que puede darte ella misma, entonces tenés que dedicarle todo el tiempo posible a esta primera parte. Si te consideras escritor, si vas empezando a escribir o lo que sea, siempre estás teniendo ideas nuevas, estoy seguro, ideas que te parecerán buenísimas. Pero alto, si cada vez que tenés una idea que te parece medio buena y estás teniendo decenas de ellas, y cada vez que la tenés te querés poner con el papel en blanco a escribir como maniático, entonces vas a escribir un montón de historias sin interés alguno. Un montón de historias mediocres y un montón de historias que no vas a terminar de escribir nunca. Es decir, una pérdida de tiempo total. Pero si por el contrario, todas las ideas que tenés las vas convirtiendo en premisas y todo el tiempo estás pensando en cómo convertir esas ideas en loglines, vas a tener mucho más claro cuáles ideas vale la pena seguir y cuáles no. Además que mientras más tiempo le dediques a tu premisa, vas a descubrir que esa idea que habías tenido al principio tiene muchas cosas más interesantes de las que pensabas. Quizás el escritor de Toy Story tenía pensado que la historia fuera un triángulo amoroso antes de que se le ocurriera que fuera de juguetes. ¿Quién sabe? Pero bueno, para recapitular, tu logline debe explicar de qué va en menos de 40 palabras, entre una y dos frases. Dejar claro quién y cómo es nuestro protagonista. Explicar a qué problema o reto se enfrenta y dejar implícito lo más irónico de nuestra historia. Y mientras más irónico, mejor, ya sea una comedia o un drama. Una vez que tengas una premisa buenísima, con un protagonista interesante y un problema impactante, entonces vamos a pasar al segundo paso. Pero de este te voy a hablar en el video que te dejo en la descripción. Porque sí, en los próximos meses, en las próximas semanas, te voy a explicar cómo ir construyendo paso a paso una historia interesante. Y además te voy a dar tips que van a mejorar tu escritura. Así que si te gusta este tipo de videos, dame a seguir y déjamelo en los comentarios. Y nada, eso sería todo por mi parte hoy. Te dejo el logline de una película interesantísima para que analices por qué está bueno. Te lo dejo aquí en la pantalla final. Adiós.